Ah, bueno, vale. Profes, el segundo práctico de laboratorio lo van a subir el martes. Como, perdón. Ah, el parcial, digamos, el Ah, equivalente Sí, sí, parcial. sí, sí, el parcial. Bien. Y debería ser la semana que viene, pero hay que revisar un poco los temas que deberían entrar. O sea, esta es la última clase para este laboratorio y nos falta, el último laboratorio seguro que no va a entrar, pero sí nos gustaría que entrara algo del que sigue. Pero bueno, hay que ver un poquito. La semana que viene sí, no sé si el martes justo o martes, miércoles, por ahí. Y sí. también les vamos a dar un par de días, Sí, eso seguro también, que probablemente sea. Bueno, hay que ver también porque es esta semana si una no hay parcial y mucho. esta tiene que ser el recuperatorio. Sí, y la corrección se volvió medio pesada la otra vez, así que bueno, hay que ver eso, pero sí, unos días sí van a tener, no se preocupen. Sí, sí, también tengo. Sí, eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para corregir el segundo antes del recuperatorio? ¿Qué No tema? sé, No sé. no sé, pero no vamos a dormir, no sé, sí, complicado, pero bueno, Donaciones de café se aceptan. sí, por favor, con las tartas, una tacita de café. Bien. Bueno, entonces el 5 habían preguntado qué es lo de SciPy. SciPy integrate. ¿Dónde quedó? Acá supongo. Ok. Eh, Yo bien. intenté escribirlo de varias, o sea, intenté importar la librería SciPy entera y escribir scipy.integrate.quad, pero no me salía nada y también intenté hacer un import, perdón, from SciPy, import la función y tampoco me dejaba, así que no sé. Sí, sí, es un poco rara la forma que tiene de funcionar. O sea, bueno, a ver, cada librería, o sea, SciPy, NumPy, etcétera, tiene sus propias formas de, de cómo se tienen que importar las sublibrerías, digamos, los submódulos. En particular, SciPy, bueno, eso es lo bueno que tienen, que todas estas documentaciones están online, digamos. Al final siempre tienen los ejemplos donde explica exactamente cómo sí o sí va a andar, digamos. Em, con estos submódulos de SciPy lo que pasa es que no se importan automáticamente, ¿sí? Entonces, a ver, por ejemplo, ahí supongo que no se ve tanto. Por ejemplo, fíjense, si yo hago import NumPy, ahora yo acá en el terminal, si toco Tab dos veces, ¿sí? Para que me recomiende las cosas para autocompletar, me aparecen un montón de cosas que se importaron automáticamente junto con, con NumPy, de las cuales algunas son funciones, o sea, cosas listas para usar, digamos, y otras son como submódulos, como librerías, como por ejemplo esta, digamos, random, ¿sí? Que esa también ya lo usamos alguna vez. De hecho, si yo hago random, punto, y de vuelta tab, me muestra a su vez adentro todas las funciones que importó automáticamente, ¿no? O sea, eso es lo que más o menos estamos acostumbrados de NumPy. Con SciPy no pasa eso. eh, es una decisión interna de SciPy. Si yo lo importo, uy, ya tengo un millón de cosas. Si yo lo importo y, y pido que me autocomplete, me va a tirar un montón de funciones y cosas, pero no importa en general, a ver, lo pongamos con al menos las cosas que empiezan con I. Fíjense que no importa el integrate, ¿sí? Como módulo. O sea, no me lo intenta autocompletar porque no está, o sea, puede pasar eso. Y ahora, si yo hago from SciPy, import integrate, ahora sí se importó. Y si yo hago
pido que me lo autocomplete, ahora sí me aparece entre las cosas que están como activas o cargadas en la memoria, digamos. Integrate, punto. Y ahora sí voy a tener acceso a todas las funciones que están adentro de integrate, de las cuales, bueno, esta era queríamos, la que queríamos usar. Pero eso les va a pasar, digamos, a cada librería de Python, bueno, eso puede pasar en muchos lenguajes, va a tener como sus propias lógicas a veces para qué cosas importa y qué cosas no. Eh, Así que siempre es una buena idea tratar de leer los snippets estos de código que muestran en los manuales para ver cómo se supone que los que crearon esta librería hicieron, la programaron para que sea usada, digamos, de qué manera la programaron para que sea usada. Este, no sé si era esa particularmente la duda o quieren que veamos cómo, además de esto de cómo se importa, eh, cómo se usa una vez que ya fue importada, digamos. O sea, que de nuevo, es leer el manual. Yo tenía dudas sobre cómo se importaba, pero podríamos ver cómo se usa también. Bien. Entonces, acá, ok, acá ya la tenemos, o sea, ya está lista para ser usada. Otra forma por ahí para escribir menos, podríamos poner from scipy.integrate import quad. Lo único que cambia eso que acabo de hacer es que ahora puedo llamarla directamente sin escribir todos los demás cosas molestas. Bueno, ¿cómo funciona esta función? La función come otra función y dos números. Eso también ya lo dijimos varias veces. Cuando uno lee estas cosas con manuales, eh, lo más relevante son los argumentos que no tengan un igual, ¿sí? Por lo menos en los manuales de Python, porque son los obligatorios en general. Los demás, los que tienen un igual, son, o sea, de hecho, y lo que aparece al lado del igual es como su valor por defecto, su valor predeterminado, y si necesitan usar otro valor, no sé, porque acá aparecen cosas como los epsilon, supongo que estos son límites de iteraciones o de intervalos, o sea, después hay que leer abajo qué es cada cosa, eh, pero necesita otras cosas a mano, las puede modificar. Pero lo obligatorio, sí o sí obligatorio, es estos tres, que son la función y donde empieza y donde termina el intervalo para la integración. Y acá dice estrictamente que me permite integrar entre infinito y menos infinito, o sea que no tenemos ningún drama para este tipo de integrales, ¿sí? Que era lo que con las funciones que habíamos escrito en este ejercicio no se podía. O sea, estos A y B tienen que ser números reales, no pueden ser infinitos. Entonces necesitamos esas tres cosas. O sea, necesitamos una función que podemos, a ver, para hacer una prueba rápida, podemos escribirnos acá la identidad y hacer un integral de esta función, no sé, entre 0 y 1. Eso me debería dar un medio, ¿sí? Y de paso podemos ir viendo cómo es la salida de esta función. O sea, fíjense que lo que me está devolviendo acá es una tupla, ¿sí? O sea, un par de números. Y el primero es efectivamente el valor de la integral y el segundo creo que es el error. Eso también lo especifica acá en returns. Devuelve el valor de la integral, una estimación del error absoluto y devuelve, o sea, acá muestra que devuelve más cosas, pero de nuevo, eso es uno de los argumentos eh, opcionales. Hay un argumento opcional que es este full output, que por defecto viene predeterminado en 0, pero uno podría setearlo a 1 y ahí me va a devolver todas las demás cosas, ¿sí? Si yo no le pongo nada, me devuelve solamente estas dos. Eh, y eso, y el resto es más o menos igual que lo que, o sea, tiene que implementar una funcióncita que haga esto de acá adentro, integrar, y lo mismo con esta otra, ¿no? ¿Se entendió más o menos?
supongo yo. Bueno, será el 5. No sé si alguien quiere hacer una consulta. Ah, bueno, tenían sobre el 7 también. El siete creo que lo hicimos el viernes. Eh, no sé si tenían alguna duda puntual del 7. ¿Quieren que lo repasemos un poco? No sabía cómo proceder de igual forma si no se cumple que que el resultado que obtenemos sea menor que 15 epsilon. Ok. Digamos, Q, el valor absoluto de Q menos paréntesis Q1 menos Q2 es mayor Ujú. que epsilon. Sí. 15. Sí, ahí había, o sea, vimos como dos maneras de encarar esa parte. Eh, acá no estoy. Vimos como dos maneras de hacerlo, una que era recursiva y otra que era no recursiva. Eh, o sea, el chiste en la recursiva, de hecho, tengo que dar cuenta que esto no hace lo que debería. Por eso andaba más rápido. Recursiva, recursiva. Ok. O sea, ¿qué es lo que hace esta función? ¿Qué es lo que decía el ejercicio que teníamos que hacer? Claro, Tenemos que... yo, o sea, Sí. el problema que tenía es que pensé no puedo llamar a la función dentro de la misma función. Bueno, sí, en Python Es, sí o se puede. sea, sí se puede, claro. Sí, No, no tenía ni idea, digo, si estoy definiendo la función, ¿cómo puedo hacer? O sea, entiendo lo que quiero decir. sí, 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 es que no, No es tuve cierto que no es, computación nunca yo por eso. claro, no es intuitivo, sí es cierto. Sí, es algo que Python permite, eh, porque digamos, o sea, cuando yo le doy de comer a Python este archivo, como que va mirando los nombres de las funciones, o sea, para saber qué funciones existen, ¿no? O sea, cómo se llaman las funciones que existen y como que va intentando acordarse de esas cosas. Entonces dice, ok, hay una función Simpson simple, hay una función Simpson bla, bla, bla. Pero medio que no se fija tanto en qué es lo que hay adentro de la función. O sea, dentro de la función, mientras esté bien la sintaxis, digamos, o sea, que no ponga cosas que no tengan sentido, eh, como, no sé, un menor y nada del otro lado, o sea, esas cosas, ¿no? O sea, cosas de Claro, o sea, sintaxis. me va a correr hasta lo que ya está y si le da que el valor absoluto de Q menos Q es mayor que 15 lo hace, digamos, hasta que lo logre. Claro, o sea, va a llegar Lo acá, define hasta que logra, claro. sí, y va a decir, ok, ahora toca correr esta función. Entonces se va a fijar en su lista de funciones que están definidas y esta está definida. Entonces Claro, la va a sí. correr, no va a tener drama, digamos. Ah, bien, bien. Este, entonces esa es una forma. Uy, había bastantes cosas. Claro, lo otro lo tenía hecho, nada más que, viste, no me parecía que pudiera. Mm. Lo que tendría que haber hecho en realidad es correrlo a ver qué pasaba, porque Sí, esa es una buena idea en general, siempre probar a ver qué sale. Y de última, si se rompe y te tira un error, siempre puedes copiar y pegar ese error en Google y ver qué manera de resolverlo hay, digamos.
Igual, bueno, también lo que charlamos un poco el viernes es que esta manera no es necesariamente la mejor, tiene algunos problemas. Uno de los problemas es que hay cuentas que está haciendo mal varias veces, por ejemplo, esta integral, no, a ver, esta integral, por ejemplo. Cuando yo lo llamo la primera vez, parte el intervalo y hace el integral entre A y C, pero también hace el integral sobre todo el intervalo. Y si eso falla, yo después la llamo de nuevo a la función y le doy de comer este intervalo, o sea que va a ser de nuevo la integral entre A y C como primera cosa acá adentro, que es una que ya calculo acá afuera. Entonces vamos a estar haciendo como muchas cuentas de más. Otro problema que puede pasar es que hay un límite de la cantidad de veces que se puede llamar una función a sí misma, que es el recursion depth, como la profundidad de recursión de Python, que depth recursión, no sé si lleva uno o dos de esos. Creo que es uno. Que hay una cantidad máxima de veces que una función se puede llamar a sí misma, y si sobrepasan esa cantidad también les va a aparecer un error de recursion limit exceeded o algo así. Eh, entonces, bien, tenemos esos problemas. Otra cuestión es que esto no necesariamente es rápido. O sea, que una función se llame a sí misma es medio caro, porque es como que hay que reinstanciar todas estas variables, digamos, de nuevo. Entonces, para resolver algunas de esas cuestiones, no sé si, a ver, ahí entrará. No hay forma de que me entre esta, me parece, en una sola. Ahí está. Y una de las formas que hicimos de resolver eso, eh, Stack Overflow. Sí, o sea, ese es como, creo que es el nombre más técnico de bajo nivel. Pasa que puedes tener un Stack Overflow. Sí, Igual creo que Python corta la recursión, no porque se produzca un Stack Overflow, y de hecho se le puede aumentar el límite. claro. Sí, es como virtual, digamos, la recursión o sea, uno puede hacer, el Stack Overflow es como una recursión más a nivel metal, digamos, a nivel del procesador, me parece. Y la de Python es en la RAM, no es tan de bajo nivel. Cuestión. Yo, eh, Sí, de hecho, hay una forma de aumentarle el límite de la recursión si estás muy necesitado. sí, sí. El tema es que, de nuevo, tampoco es lo ideal. O sea, en realidad, el código recursivo es bueno, es lindo, a veces es fácil de leer, pero en la mayoría de las aplicaciones como de la vida real, salvo que nuestro problema tenga garantizado que siempre va a tener pocas recursiones, no es un buen camino digamos. O sea, también capaz es lindo para las demostraciones o algo, tener algo recursivo es más fácil de demostrar que anda, capaz. No sé la gente de Compus si sabe más de eso, pero lo real es que rara vez se usan implementaciones recursivas. O sea, son buenas como para tener un primer esquema de algo andando, hacer un par de ensayos con ejemplos chiquitos y ver que la lógica funciona, digamos, pero bueno, siempre la idea después es tratar de reimplementar estas cosas no, no recursivamente. Eh, y una de las maneras que vimos de hacerlo no recursivamente es hacer esto, hacer una cola o una pila, un stack, a donde ir tirando los intervalos que nos falta integrar. Entonces, acá la inicializamos poniendo el intervalo que nos falta integrar, que es todo el intervalo, y después hacíamos este bucle, donde en cada paso sacábamos de nuestra pila un intervalo para intentar integrarlo,
hacemos toda la cuenta y acá al final, si se satisface la condición que nos pide el ejercicio, acumulamos la integral que calculamos en nuestra integral que vamos a devolver después, que acá está inicializada en cero. Y si no, agregamos de nuevo a la cola el intervalo que fallamos en integrar, pero partido a la mitad. O sea, agregamos las dos mitades a la cola. Entonces, cada tanto vamos a sacar intervalos que no van a volver y cada tanto vamos a sacar intervalos que van a volver a la cola, pero partidos a la mitad. Y el tema es que eventualmente esto debería terminar. De hecho, el viernes nos preguntaron por qué, por qué esto debería terminar, y era una muy buena pregunta, que de hecho es la misma pregunta de por qué esto debería terminar. O sea, por qué esto no se llamaría a sí mismo infinitamente y, y nunca, y nunca terminar. Y me parece que es por esto de acá. No sé si es esta fórmula o la del simple, capaz, que estaba acá. Error Simpson. Ok, cada vez que disminuimos a la mitad del intervalo, supongamos que la derivada cuarta ya está fija, o sea, ya la tenemos, este, que la acotamos en todo nuestro intervalo AB, ¿sí? O sea, obviamente cuando estemos en algún intervalito muy chiquito adentro, capaz ya la derivada es todavía más chica, pero no importa, o sea, queremos una cota por arriba, queremos saber cuál es el máximo error que estamos cometiendo. Entonces, podemos suponer que esto está fijo, y lo que está pasando es que estamos achicando este número de acá adentro. Entonces, cuando yo achico esto a la mitad, el b menos a la mitad, todo mi error, fíjense que eso está abajo de esta potencia a la 5, todo mi error, o sea, de hecho toda la cota de mi error, o sea, el error máximo que puedo hacer, se reduce en 32 veces. ¿Está bien? O sea, Simpson me garantiza que el error sobre este intervalo es 32 veces más chico, al menos, que el error sobre este intervalo, ¿sí? O sea, esa es la magia de la regla de Simpson. Y lo que yo le voy a pedir es que el error que cometa sea la mitad del error con el que arranqué acá. Entonces, si en el primer paso le erramos por un montón, o sea, yo le dije, bueno, dame un error de 1 y el error acá, no sé, fue 1000, no importa, acá yo le voy a decir que dame un error 0,5, 0,5, y Simpson me va a garantizar un error 32 veces más chico que el error que había cometido acá. Y eso, o sea, sí o sí le va a terminar ganando a este error. O sea, esa es al menos como la manera matemática de pensarlo. Obviamente después la computadora dentro hace lo que quiere con los números y esto puede pasar de otras maneras. Pero al menos esa es una garantía teórica de que esto no se va a llamar recursivamente para siempre y de que esta pila, esta cola, no va a crecer hasta infinito. O sea, de que siempre van a terminar saliendo más intervalos de los que entran, por así decirlo. O tarde o temprano van a terminar de salir todos, digamos. Y esa es un poco la idea de ese ejercicio. Ahí acabo de subir de hecho, bueno, subí el código del viernes al repo recién y está mal porque acabo de corregir esto acá. Pero bueno, cuando termine esta clase les pusheo de vuelta. ¿Alguna duda hasta acá? No me quedó claro, perfecto. Bueno, no creo quiénes habían preguntado por el 7. Ah, bueno, vos y... Bueno, ok. Em, ¿Qué hacemos? ¿Arrancamos con el 6?
Y si no quieren revisar ningún otro ejercicio del 5, Claro, eso. y si no, sí, porque ya, digamos, lo damos por terminado. Pero si tienen alguna duda, por favor pregunten, ¿sí? Y si lo vimos en otra clase, el viernes pasado, cualquier otra clase, lo repetimos igual, ¿sí? Ok, ejercicio el 3. Rocío, el 3. A ver. Bien. ¿Y tenías alguna duda puntual de ese? ¿Cómo hacer lo de los subintervalos? Eh, la cantidad de ser escogida de forma tal que la longitud sea menor o igual que 0,1. Sí. Eh, a ver, hagamos un intervalo, no sé, un 0, 10. Supongamos que tenemos ese intervalo y yo quiero, claro, no sé quién es n, ¿no? No sé quién es n, pero quiero que dividirlo de manera tal que la longitud de los intervalos supongamos que sea esta, ¿no? Que sea 0, 0,1. No podemos poner un número más raro, no sé, pongamos 9, para que no. Bueno, lo dejamos con 10 para que sea obvio. Entonces, si yo quiero dividir esto, el AB en intervalos de manera tal que cada uno sea menor o igual a 0,1, o sea, ¿qué es lo que yo voy a querer? Lo que yo voy a querer es que B menos A sobre ese n que no conozco sea menor o igual a 0,1, digamos. Puse B menos 1, B menos A. Entonces, si uno despeja de acá esto, o sea, si pasas, por ejemplo, la n multiplicando para acá, y el 0,1 dividiendo para allá, lo que me dice esto es que esta n que yo estoy buscando tiene que ser mayor o igual que este número de acá, b menos a dividido 0,1, que es 100. ¿Sí? O sea, si yo divido en 100, mi intervalo AB, voy a... Cada uno de esos intervalos va a medir eso. O sea, de hecho, eso lo podríamos ver, por ejemplo, no sé, con NumPy, linspace, justamente me hacía eso, me daba una cantidad de, lo pongamos acá, AB, esto me da una cantidad de puntos. Acá yo lo que tengo que poner es cuántos puntos quiero que haya. Entonces si yo quiero n subintervalos, que son 100, n subintervalos van a ser 101 puntos. Entonces, ahí vamos a ver que exactamente lo que pasa es que cada uno de esos intervalitos miden lo que yo calculé acá que necesitaba que midan. Eh, ¿Se entendió hasta acá más o menos? Ok. Y entonces lo que pasa es que, bueno, o sea, acá dentro de todo no tuvimos drama porque fue un número redondo, digamos, el n que me dio. Ahora, ¿qué pasa si mis números son más raros? No sé, tengo acá 9 número raro y hago esta cuenta, ¿sí? O sea, esta cuenta va a seguir siendo la misma porque esta cuenta la hice con B y con A, o sea, la hice con letras, entonces esto no va a cambiar. Y sigo queriendo que mis intervalos sean de 0,1. Ahora yo hago esta cuenta y me dice, ok, necesitas 97,3 puntos. Obviamente no puedo tener perdón, intervalos. No puedo tener una cantidad no entera de intervalos. Y uno podría decir, ok, ¿cuál elijo? ¿Elijo el 97 o el 98? ¿Cuál es el que me va a garantizar que, que las cosas tengan esa distancia? Y eso fíjense que se puede ver, lo podemos ver como a ojo acá. Eh, o sea, si estuviese eligiendo 97, acá tengo que poner 98, y si elijo acá 98, acá tengo que poner 99. Entonces probemos con 98 y con 99. Con 98 me da esto, bueno, y ahí ponemos el de 99.
Entonces fíjense que acá con 98 los intervalos quedan un poco más grandes que 0,1, ¿sí? O sea, es como que esa era la elección mala, digamos. Lo cual tiene sentido porque, si recuerdan de dónde salió esta fórmula, esto tiene que ser menor o igual que n. O sea, n tiene que ser un entero más grande que esto. Obviamente, si elijo uno que es más chico, por más que sea como esto redondeado, eh, me va a dar intervalos ligeramente más grandes, digamos, que no es lo que pide el ejercicio. Entonces, con 99, ahí sí me da un poco más chico, obviamente, porque no entran eh, justos intervalos de este tamaño, pero el ejercicio me pide que sean a lo sumo de ese tamaño, o sea que más chico también sirve. Y, y la manera de hacer eso es con esta función. Es la función ceil o techo. Ahí está. Que hace exactamente eso. O sea, si yo acá le pongo a menos b sobre 0,1, es que es b menos a, me da 98, ¿está bien? O sea, me dice 98 es la cantidad de intervalos que necesitas para que cada uno de esos intervalos sea a lo sumo de tamaño 0,1. Entonces, después pueden hacer esto en sus códigos, digamos. ¿Se entendió? Ya. ¿Y cuál más preguntaron por el 6? ¿Cuál era el 6? Ah, sí, pero preguntaron si lo habíamos revisado el viernes pasado. Y creo que dijeron que, bueno, Andrea preguntó, pero dijo que lo iba a chequear, creo ella. Pero si alguien tiene dudas con el 6, lo podemos revisar también. Bien. Me Péndulo. suena que lo hicimos el viernes. O sea, me suena que lo hicimos. Puede haber sido el viernes o el martes, pero... Sí, Luis lo hizo, creo. Digo, Sí, Luis. ahí va. Bueno, si no hay más dudas, entonces, con respecto al laboratorio 5, podemos pasar al 6, salvo que alguien tiene una duda. Hable ahora o calle para siempre. Casi para siempre. Bueno, igual, o sea, también quedan las consultas y eso, obviamente, pero... Sí, sí. Eh, bueno, si no, voy mostrando el 6. Ah, igual lo tengo, debería estar acá. Ah, bueno. Bueno, no sé si han tenido tiempo de leerlo o de revisarlo. Sí, porque creo que justo hoy Luis lo subió hace un rato, digamos. Está tanto en el repositorio como en el aula virtual, pero bueno, capaz no lo han visto. Bueno, estaba viendo a ver si aparece alguna duda más del... Ah, sí, pero pero parece que no. parece que no. Bueno, el 6 es el tema que sigue. Van más o menos igual que con los nombres de los temas del práctico, así que este es el de sistemas de ecuaciones. Y básicamente hay dos familias de métodos. Una son los métodos, ¿cómo se llama? Exactos, o sea, los métodos donde hacemos las cuentas, despejamos y hacemos ya sea alguna de estas cosas tipo esquema triangular o estos tipo Gauss. Vamos a ver varias de esas, o esta de hacer LU. Pero básicamente todas
la idea es que me den la solución exacta, salvo, bueno, algún error de redondeo o error numérico. Y después tenemos la otra familia de métodos, que son estos métodos iterativos, ¿sí? Que la idea es que me van a devolver un vector de soluciones que esté cerca de la solución real, donde cerca es en una norma, es decir, una medida de la distancia que puedo elegir también, ¿sí? Puedo elegir que eso sea la norma 2, la norma 1, bueno, acá, norma infinito, según qué interés tenga en cómo quiero resolver este problema. Eh, Bueno, y el práctico básicamente se trata de implementar todas estas cosas. En este creo que no tenemos nada con SciPy. Ah, sí, tenemos el LU de SciPy. Eh, en LinAlg. Y de hecho también vamos a usar las normas de LinAlg. Yo no me acuerdo si la norma la estábamos sacando de NumPy o de SciPy. Acá hay LinAlg. Sí, también. Norm, sí, acá también hay norma. O sea, tenemos norma en Python, en NumPy. Debe ser la misma, debe ser un alias. Lin- ¿con qué importa? ¿Dónde me la autocompleta? Mm. Ah, tiene más cosas. Ok. Bueno, pero también tiene nombre. Bueno, sí, eso es lo que van a usar para calcular estas cosas. No sé si quieren leerlo un rato, quieren intentar hacer alguno de los ejercicios. Profe, Sí. no, no entiendo bien porque en el primero es escribir dos funciones en Python llamados salt_sub y salt_inf, Ujú. pero no entiendo cuál debería ser la diferencia. O sea, Por ejemplo, sub es para resolver sistemas triangulares superiores. Es decir, esta función va a esperar ah, que la matriz A sea triangular superior. sí, ya entendí, ya entendí. ¿Está bien? Sí, sí, ya entendí. Y como dice Agustina, sí, en el teórico, Elvio les dejó los pseudocódigos de los algoritmos. Eso no sé si los bajé a eso. No, acá tengo hasta la clase. Ujú. No. Sí, y ahí también, bueno, vamos a tener la magia de Python a nuestra disposición. Oh, esto se desloga todo el tiempo. Eh, Mira acá. Sí. Acá, por ejemplo, claro, algo de esta pinta. La grande. Bueno, ya había un producto interno o no en álgebra 2. Sí. Sí. Eh,
Y el año pasado no llegamos a verlo, pero vimos un poco con el profe en el teórico. Ok. Sí, no siempre lo ven. O sea, vimos Bueno. el Producto Interno Estándar en R a la N, Bien, pero bien, no sí, vimos bueno. los productos No vieron. generales. No, sí, eso es más. Eso igual se ve de nuevo después en otras álgebras. Pero sí, con el DR alcanza. Entonces, esto, por ejemplo, ustedes podrían implementarlo en Python a secas. Pero si se fijan, esto que está acá, esta sumatoria, es exactamente un producto interno. ¿Sí? O sea, es la sumatoria del producto así componente a componente de dos cosas que puedo entender como vectores. ¿Sí? Esta es la. Fíjense acá, lo que se mueve es J, entonces esta es la fila I, ¿sí? I es lo que está fijo, la fila I de la matriz A, eso es como este vector de acá, y esto que está acá es el vector X, como viene hasta ahora. Ahí van a tener que hacer, si quieren hacerlo de esa manera, van a tener que hacer un slicing de los dos vectores para que vayan solamente hasta I-1, por ejemplo. Pero después esto que está acá lo pueden hacer con un producto interno. Y eso en inglés es tot. El producto punto. eh, que es, que es eso. O sea, si quieren hacer producto punto entre dos vectores, hacen numpy o np.dot, los dos vectores y listo, digamos. Entonces es como toda esta sumatoria, ¿dónde estaba? Toda esta sumatoria es un solo comando, digamos. Mm, eh, y bueno, eso en varios, supongo que varios pseudocódigos tienen esto. Y tipo producto interno para, para que no lo hagan a mano, digamos. O este tipo de cosas, por ejemplo. O sea, si ven este pseudocódigo de acá, ¿esto qué es lo que está haciendo? Pensemos, ¿no? La J es lo que se está moviendo. Entonces, esto es la fila I de la matriz, y lo que está haciendo le está agregando la fila I menos un número por la fila K de la matriz. Entonces, todo este for yo lo puedo hacer en una sola línea de NumPy, porque puedo hacer un vector igual a un vector menos un número por un vector, digamos. Entonces, también ahí se van a ahorrar trabajo. ¿Cómo trabajo con los dos subíndices? Bien. Encima, ¿Podríamos claro, a ver, hacer uno, profe? sí. Porque realmente estoy perdido en cómo poner matrices directamente. O sea, no sé cómo hacer eso. Claro, cierto, porque no hemos visto todavía matrices. No sé, ¿querés verlo vos, Nico, o querés que haga ponerle, no sé, el de triangular inferior? Así también les queda más o menos un ejemplo para seguir. Dale, dale, dale. A ver, ahí dejo de presentar.
salir un poco. Dale, ahí vamos a ver entonces. Ahí comparto. Debo tener. Bueno, ahí más o menos se ve. Bien. Bueno, entonces, si quieren repasemos un poquito. Ay. El primer ejercicio del laboratorio 6, ¿sí? Acá, por ejemplo, la primera aclaración es que todas las matrices y vectores que se mencionen como entrada y salida de las funciones deberán considerarse arreglos de NumPy, ¿sí? Es decir, bueno, numpy.ndArray. Bien, entonces ya vamos a ver cómo tratar, con vectores ya lo habíamos visto, vamos a ver qué pasa con la definición de matrices, ¿sí? Entonces, el primer ejercicio nos dice escribir dos funciones en Python llamados solsub y soltrinf que resuelvan el sistema lineal A por X igual a B, donde A es una matriz triangular, ¿sí? Superior e inferior respectivamente. Nos pide que la entrada tiene que ser una matriz en Rn por n, ¿sí? Cuadrada, triangular, y B un vectorcito en Rn. Y la salida nos pide que sea la solución X de nuestro sistema. Y que imprima un mensaje de error si la matriz es triangular. Perdón, es singular. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con las matrices? Por ejemplo, acá. Bien, entonces vamos a importar nuestra librería NumPy, ¿sí? Entonces nosotros habíamos dicho que podemos trabajar con vectorcitos, ¿sí? Y los podemos definir de la siguiente forma, ¿sí? Como un arreglo. Al revés. ¿Sí? Por ejemplo, 1, 2, 3. Entonces, nuestro X, ¿sí? Es un arreglo de NumPy, ¿sí? Con eso ya más o menos veníamos trabajando en los otros prácticos. Y ahora la pregunta es cómo vamos a definir matrices, ¿sí? Entonces, las matrices las vamos a definir de manera similar. Pero las podemos pensar como que cada fila de nuestra matriz sea, ¿sí? Un vectorcito de este tipo. Entonces, si yo quiero definir, por ejemplo, la matriz identidad, va a ser un arreglo donde defino la primera fila, que supongamos que sea la identidad 2×2, ¿sí? Va a ser el primer elemento 1, el segundo 0 de la primera fila, coma, y defino la segunda fila, lo que sería la segunda fila de la matriz. El primer elemento es 1 y 0, y el segundo elemento es 1. Y no le gustó, porque lo tengo que definir dentro, digamos, de otra lista, ¿sí? Fíjense lo que hice fue agregarle estos paréntesis, ¿sí? Como una lista y que cada elemento de la lista sea en este caso, la primera fila, la segunda fila y así. Sí, entonces cuando yo imprimo A, bueno, tiene la pinta de una matriz, ¿sí? En este caso la matriz identidad 2×2. Y para acceder, por ejemplo, bueno, entonces yo la puedo hacer del tamaño que yo quiera, ¿sí? Para poder acceder a los elementos... Sí. Bueno, dice como que en el enunciado menciona NDArray y que yo estaba usando eso y que pareciera que lo que tiene NDArray es que tiene que ser una matriz sí o sí, pero no sé cuál hay que usar entonces. A ver, un segundo. Ok. Sí, o sea, lo que pasa es que es el nombre de la clase. O
sea, claro, eso, si vos pones type y ahora pones, o sea, dice que el tipo de X es n de array, es el nombre, digamos, pero la función que usamos es array. De hecho, hay, bueno, supongo que también María ahí lo va a ir mostrando, pero hay un montón de funciones para crear arrays. O sea, está esta, después tenés una que es once, tenés I para la identidad, tenés ceros, etcétera, etcétera. Y todas crean este dicho n de array. Exacto, gracias Nico. Sí, ahí, no sé, Sivante. Quedó ahí como medio pensativo. Bueno, seguimos entonces, cualquier cosa me para, ¿sí? Entonces ahora veamos cómo podemos acceder a cada elemento de nuestra matriz, ¿sí? De lo que ahora es, digamos, nuestra matriz. Entonces simplemente lo que hacemos es, ahí estoy al revés, bien. Por ejemplo, si yo pongo solamente un elemento, o sea, si yo le pido el elemento 0, me va a dar la primera fila de mi matriz, ¿sí? Si yo le digo 1, me va a dar lo que es la segunda fila de la matriz. Si yo quiero acceder ahora a un único elemento, por ejemplo, puedo poner primer elemento, o sea, lo que se corresponde a la fila y lo que se correspondería a la columna. 0, 0 me da el elemento 1, ¿sí? Si quiero obtener el 0 en la posición, digamos, 1, 2, que tendría que ir elemento 0 para la fila y 1 para la columna, ¿sí? Entonces, de esa forma, accedo al 0 de la primera fila. Y si quiero obtener una columna, por ejemplo, que pregunta Claudio, a ver si no me equivoco. Esto, a ver, ¿estamos bien? Sí, o sea, pasa que te lo acuesta automáticamente, digamos, pero es una columna, digamos. Sí, es el 2 puntos significa que recorro toda la fila, ¿sí? Y me voy a quedar con la primera columna, ¿sí? Y como dice Nico, claro, se corresponde con este 0 y con este 1, solamente que me lo va a costar. Si le pongo en vez del 1 el 0, debería ser un 1, 0, pero bueno, me lo va a costar. ¿Sí? Por ahí, bueno, es un poco confuso. Quizás si cambio la matriz mejor, por 1, 2, 3 y 4, por ejemplo. Entonces, bueno, el elemento que está en la primera fila y en la segunda columna se corresponde con el 2. Si ahora yo quiero la primera columna, va a ser, ¿sí?, el 1, 3, y la segunda columna va a ser el 2, 4, ¿sí? Después, por ejemplo, si yo quiero armar vectores de 1, como decía recién Nico, a ver si no me... un poco oxidada, pero así no le puedo poner, a ver, help. NP1. Igual es re difícil acordarse, pero sí. En algunos te pide el shape y en otros te pide las dimensiones, depende de cada función. Ah, bien. Este es con shape. Claro, este es con shape. Claro, 2 o 3, por ejemplo. Bien, entonces... Oh, qué bola. Bueno, salí ahí. Perdón, vuelvo a entrar. Import NP. Bien, ahí volvimos. Entonces tenía mi matricita A y ahí estábamos viendo np.once. Bien, ¿sí? Entonces, si yo quiero un vectorcito con unos, ¿sí? Ya tengo una función, por ejemplo, que lo hace. Entonces es np.once y lo que le voy a dar es, digamos, una tupla donde me va a decir la cantidad de filas
2 y columnas, digamos, ¿sí? De mi matriz. Lo puedo poner acá, no sé, 5 y va a ser de esta pinta. ¿Sí? Entonces esto me va a armar una matriz llena de unos. Después tengo digamos, lo que es la matriz identidad, np.ice. Bien, sin S, ¿sí? np.i de 2, lo que me va a devolver es una matriz, es la matriz identidad 2 por 2. Después está ceros también, cuando algunas veces uno quiere inicializar ¿cómo se dice? Bueno, por ahí uno quiere empezar a guardar cosas en un vector y quiere definir su vector como 0 para empezar a guardar cosas, es esta pinta, ¿sí? np.0 de 2, 1 también. Funciona como como once, exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien, entonces creo que con esto podríamos empezar el 1. Podríamos ver el 1. Después, bueno, capaz que me vaya acordando de otras cosas que también son importantes, pero bueno, por ahora, a ver. Un segundito. Porque, ojo para la identidad. Ceros. Ah, bien. No, lo de los nombres no lo sé. Vos por ahí, Nico, si sabés por qué se llama así, yo no. Suena igual, o sea, la pronunciación de ay, ojo y ay, yo, o la letra ay, todos se pronuncian igual. Supongo que debe ser una cuestión medio anecdótica de que hacer que una función tenga como nombre una sola letra no es lo mejor, capaz. Claro. No sé por qué no le pusieron identity o algo. Claro, sí. Pero la verdad que hay muchos lenguajes donde, o sea, en MATLAB es hay, en NumPy es hay, Sí. qué sé yo. Hay otra identity. A ver qué es eso. A ver. Ah, mira, a ver. ¿Qué es esto? Ah, ya veo bueno, no, veo ahora lo de los ceros, después chusmeo lo de identity. Ahí recién preguntaban por los ceros. Bueno, el zeros es exactamente lo mismo que ones. Es np. Ceros con z, porque es en inglés, ¿sí? Y lo que me hace es un vector, bueno, un vector o matriz, lo que yo quiera, me lo completa con ceros, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, un vectorcito de 5 filas y una columna, ¿sí? Todas completas con ceros, o si no puedo querer una matriz, por ejemplo, 5 por 2, siempre con ceros. Y de última yo después puedo ir accediendo y rellenándolos con los valores que quiero guardar, ¿sí? Y ahora no sé si se entendió qué hace la función zeros. Si no, lo vemos. Perfecto, Andrea. ¿Sí? Ah, y entonces habían dicho que está la función identity. ¿Algo así? Bueno, sí, no sé si hay alguna diferencia, eso no lo sé. Parece que sí. ¿Ah, sí? ¿Qué? Identity adentro llama I. Bueno, Pero parece que I tiene más argumentos opcionales, que puedes pedirle que te haga una matriz diagonal, como con la diagonal desplazada o cosas así, digamos, como que es un poquito más versátil. claro. Y identity es solamente con la diagonal centrada, identidad común y corriente. Ah, bien, bien. Pero sí. Buenísimo, entonces, para chusmear. Bueno, entonces seguimos usando ICE, pero bueno, también hay otra. Siempre es bueno saber. Perfecto, ¿sí? Ah, y después no sé, por ahí para probar, bueno, el punto dot, para que quede claro, pero, porque vos lo mostraste, Nico, no, lo mencionaste nomás, ¿verdad? ¿Cuál, perdón? El punto dot, producto interno, para verlo nomás. No mostré el comando, solo les dije que existía. Por ejemplo, vamos a definir un vectorcito, array, ¿sí? Que sea 1, 2, 3, solamente para chusmear
y ver que hace lo que nosotros queremos que haga. Y defino inp.array 0, 1, 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tengo dos vectores y lo que vamos a hacer es producto interno, ¿sí? np.dot, necesitamos x e y. ¿Sí? Entonces efectivamente obtenemos, sí, el producto interno, producto punto en R, de Rn, en este caso R3. Bien, sí, entonces creo que con esto podemos ver el primer ejercicio. Vamos a hacer al menos uno, sí, después les dejamos a ustedes que vean el resto. Va, la otra, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, triangular inferior y les dejamos triangular superior. Bueno, otra cosita por ahí es el tema de, el ejercicio 1 nos dice, debe imprimir un mensaje de error si la matriz es singular, ¿sí? Por ejemplo, acá para calcular el determinante de una matriz, bueno, acá yo lo había buscado, está, no, ¿esto qué? Punto, acá, ¿sí? No sé si también lo habías mencionado, Nico, ¿sí? De la librería donde se trabaja álgebra lineal, nada, la función det, ¿sí? Nos arroja el determinante de una matriz. Entonces, por ejemplo, ¿No se podría comprobar que como es triangular, si alguno de los de la diagonal es igual a 0 en vez de calcular el determinante? también es otra posibilidad. ¿No sería más barato, digamos? A ver, pues. Sí, o sea, sí, depende cómo lo vayas implementando, pero sí, o sea, podés. O sea, casi todos los pseudocódigos vieron que están ahí en el teórico, tienen como un if a diagonal igual a 0. No sé si uno de esos. Es como cuando metan ese if, sí, pueden poner si es igual a 0, stop, print, eh, la matriz no es inversible o es singular. Exactamente. ¿Sí? Eso, bueno, como ustedes quieran. Ahora lo que podemos usar es la función como para ver, digamos, para que las vayan conociendo. Bien, entonces vamos a resolver un sistema triangular inferior. ¿Sí? Bueno, vamos a importar NumPy, que se ve que lo vamos a usar bastante. ¿Sí? Bien. Y la función tenía que llamarse, por ejemplo, soltrinf. Perfecto. Entonces vamos a definir soltrinf. Bien. Entonces, esto tiene que tener como entrada una matriz A y el vector B. ¿Sí? Entonces, tenemos nuestra matriz y B, nuestro vectorcito. Bien. Entonces, algo... a ver, ¿cómo podemos...? No, bueno, no hace falta. Está bien, bien. Entonces, una de las cosas que podemos chequear, o los vamos chequeando, eso como ustedes quieran, es ver esto de que la matriz sea, bueno, no singular o singular, ¿sí? Entonces, en particular yo voy a chequear que el determinante de la función sea distinto de 0, ¿sí? Entonces, si habíamos dicho np. Link al de álgebra lineal, no, acá está, link, perfecto. Punto det de, bueno, porque, bueno, a matriz es igual a 0, ¿sí? Igual a 0. Entonces puedo pedir que me, igual. ¿Sí?
que me arroje por pantalla, por ejemplo, la matriz es singular, ¿sí? Y bueno, que me... no sé. Uy. Por ejemplo, que me devuelva o una lista vacía o nada. Bien. En el caso de que la matriz sea no singular, entonces lo que vamos a seguir es a ver, el pseudocódigo, ¿por dónde lo tenía? Por acá. Bien, ¿sí? Tenemos, bueno, nuestra matriz, una matriz A es, ¿sí? Triangular inferior, si tiene esta pinta, ¿sí? De la diagonal superior para arriba son todos ceros, y acá tenemos más o menos el algoritmo, ¿sí? Necesitamos entonces la matriz A, B y N, ¿sí? Donde N va a ser, bueno, el número de filas o columnas. Entonces tenemos que, para ir desde 1 hasta N, lo que vamos a hacer es, vamos a ir, ¿sí? Guardando, digamos, en un vectorcito esto, ¿sí? A cada BI lo que vamos a hacer es le vamos a restar la sumatoria de esto se mueve sobre J, entonces vamos a tomar la fila, ¿sí? Por ejemplo, para I igual a 1, en este caso va a ser la primera fila, bueno, multiplicado por el X, por el XJ, ¿sí? Y después lo vamos a dividir por, bueno, el AI, ¿sí? Que es el elemento de la diagonal de A, de la fila I. Bien. Entonces, vamos a ver, por acá estábamos, sí, por acá estábamos, ¿sí? Entonces, vamos a recuperar, digamos, nuestro N, ¿sí? Que lo podemos hacer, con el modulito, creo, shape, o función. Esto es, le voy a cambiar el nombre acá, porque si no, A matriz es muy largo. Entonces, directamente le voy a poner A y B. Bien, entonces, A.shape, esto lo que me va a dar es el número de filas y el número de columnas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenía mi matriz A, entonces si yo pongo A.shape, lo que me da es una tupla que tiene, el primer elemento es el número de filas y el segundo el número de columnas, ¿sí? En particular, bueno, da lo mismo, pero me quedo con el número de filas, ¿sí? Para que me arroje cuál es N. Y lo que voy a hacer es, voy a definir este X, ¿sí? Voy a definir este X como B, y después voy a ir pisando el X, ¿sí? Entonces, por ejemplo, total, yo B lo conozco porque es mi vector, X igual a B. Entonces, primero lo voy a hacer con for, después lo que puedo hacer, así como para que se vea bastante parecido al pseudocódigo del teórico, y después lo que podemos hacer es lo reescribimos utilizando el producto interno, ¿sí? Y ahí nos ahorramos un for. Bien, entonces, a ver si se puede ver esto. No, así lo saco acá. No. Bueno. Ahí está. Ah, bueno, no lo veo. Bien, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer para I, acá va desde 1 hasta N, pero entonces es para I en el rango de N, ¿sí? Empezamos a contar de 0, entonces hasta el N menos 1. Y para J, ahora J, fíjense que en este caso va de 1 hasta I menos 1. Entonces,
el rango este de j va a ir hasta i, ¿sí? Entonces me va a tomar de 0 hasta el i menos 1, inclusive. Bien. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer en? Ahí también tendría que ser i menos 1, porque es como es uno menos que Ah, claro, tenés razón, perdón. Sí, gracias, Nico. Exactamente, ¿sí? Mm, Sí, y ahí el tema es que cuando i valga 0, ¿qué es lo que está ahí entre paréntesis? Digamos, que es como que no hay que, o sea, hay que separar el caso cuando i vale 0, digamos, y no hacer la sumatoria. claro. ¿Pero es necesario? A ver. Ah, Es que eso estoy viendo, que el range, o sea, quiero ver, o sea, te hace una lista, está bien, te hace una lista vacía el range menos 1, claro. entonces Ah, no te va a ejecutar el for. Claro, o sea, Python lo va a hacer automáticamente. claro, perfecto. Igual es hasta i menos 1. Digo, porque acá yo me tengo que mover hasta i menos 1 inclusive, entonces este se me va a mover hasta i menos 2. Sí, pero está bien. Porque es por la cantidad, digamos. Es cuántas iteraciones tenés ahí. Ah, porque si no me voy. Entonces, de 1 hasta i menos 1 tenés i menos 1 iteraciones. Y Sí, para que haya i menos 1 iteraciones, el rango tiene que ser i menos 1. claro. Ah, está bien. Bien, bien, bien. Entonces sí, me estaba yendo bien. Entonces, para j en el rango de i menos 1. Ah, bueno, entonces tenemos. En xy vamos a guardar entonces bi menos. Y ahora tenemos AIJ por XJ, ¿sí? Fíjense que ahora para unifijo estamos dentro del, dentro de este for, ¿sí? Entonces vamos a hacer A, para acceder al elemento IJ de A, era corchetes y J, ¿sí? Producto XJ, ¿sí? Y ahora entonces, después lo que podemos hacer es al XY, fíjense que lo tenemos que dividir por el AI, ¿sí? Pero entonces, acá lo que calculamos es lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Ahora después, para el I, vamos a definir que XY sea XY dividido AII, ¿sí? El elemento de la diagonal. Bien. Y entonces esto lo va a hacer para i desde 0 hasta n-1, ¿sí? O hasta las n filas que tenga nuestra matriz. Y entonces de esta forma, barriendo. Sí, ahí está bien lo que dicen en el chat. Claro, ahí en cada iteración del J va a estar haciéndolo el BI, Sí, y y capaz eso debería estar afuera, digamos, también. porque debería hacerlo una sola vez. O sea, para cada I, eh, Sí, puede ser, pero no está mal esto, digamos. o sea, pasa que para cada J BI es constante, digamos. Sí. O sea, sí, igual, claro, ya entiendo por qué no está mal, pero es muy reconfuso, me parece. ¿Ah, sí? Ah, bueno, bueno, entonces lo... Porque, o sea, eso no está mal porque X y B son iguales. Claro. Ah, Eso no está mal, digamos. exacto, Ah, porque solo definí acá que sí, x sea igual a b. sí, sí. No sé si no lo hago, no estoy viendo el... Perdón, vuelvo un cachito entonces al como O medio sea, para... No sé qué... sí, se están diciendo esto mismo, digamos. Claro, y la sumatoria es
el for en J es la sumatoria ahora, digamos. O sea, lo que estamos haciendo, lo que está haciendo María ahí es pisando, digamos, el valor de original que había en BI. ¿Qué dice ahí? Ah, no, ya sé por qué me dio error, no. Me faltó poner el zoom. Sí, y a vos te falta el zoom ahí, Iván. Sí, ahí está como en el numerador. Y de hecho, a ver, bueno, no, si solo en lista, está bien. Sí. ¿Estamos bien? No. Creo que sí. Ah, bueno, también está lo que dice Luis de que si le pones un b.copy, Sí, ya pasa que ahí sí va a haber que cambiar el... claro, ahí sí. Sí. Bueno, el último está bien. O sea, terminémoslo de último, después explicamos las variantes. Dale, Hacerlo de las dale, otras maneras. dale. Entonces, porque ya entonces tenemos, ¿sí? Barrimos sobre todas las filas, entonces tenemos nuestro X y ahora lo que le vamos a pedir es que entonces nos devuelva el valor de X, que es la solución a nuestro sistema A por X igual a B, ¿sí? No tiene que estar afuera del for. Sí, gracias, ahí está. Ok. Lo había intentado mal. Gracias. Bien, entonces, por ejemplo, probemos a ver si no nos tira cualquier cosa y después vemos otras formas. Bueno, siempre lo podemos probar con cualquier... A ver, tengo por acá... Ah, esta debe ser la del práctico. No. Este es triangular inferior. No sé si en el práctico tenemos alguna matricita. No, de última, está la otra función esa de NumPy que es trill, que tenés trill y triu, Sí. que te recortan una matriz. Ah, cierto. Entonces, última, puedes meter cualquier matriz random, un vector random, recortas la matriz, lo multiplicas y después resolves el sistema y puedes chequear que te da lo mismo que multiplicaste antes, digamos. Claro. Bien. Entonces, ¿cómo se hace una matriz? Ah, bueno. Puede ser En numpy.random.run sí, punto rank. va a quedar medio fea, pero qué sé yo, sabemos que va a estar bien. No. Claro, ves que eso es lo que te decía, que en un país medio choto en eso, no es consistente. Ahí vas ahí va así como lo tenés escrito ahora. Claro, ahí está, sí, exacto. A veces te pide tuple, a veces te pide los enteros sueltos. No sé. Perfecto. Bueno, sí, bastante bueno. Pero bueno, entonces con np.triu, Sí, así. triangular super, sí, upper, perfecto. Entonces tenemos acá nuestra A. Pero que yo hice. A ver qué nos devuelve esto. Bien, y el otro, triul, ¿verdad? Sí, Sí, perfecto. Bien. Entonces, bueno, fíjense que dado una A, vamos a repasar un poquito. ¿Sí? Ahora lo que estoy haciendo es intentando crear cualquier matriz A, un vectorcito B y resolver el sistema A por X igual a B. ¿Sí? Entonces, para una matriz random, este ya lo habíamos usado, quizás más para vectores, pero bueno, ¿sí? Necesitamos una matriz 4x4 o de cualquier dimensión en realidad, pero cuadrada. Con np.triu de A, lo que nos hace esto es se queda con la parte triangular superior de la matriz, ¿sí? El U es upper. En cambio, trill, que sería por lower, nos quedamos con
la parte triangular inferior de la matriz, ¿sí? En este caso, como lo que vimos es para resolver un sistema triangular inferior, entonces nos vamos a quedar con esta última, me la voy a llamar AA, y después vamos a un vectorcito B, cualquiera, este va a ser nuestro B. Claro, o sea, ese sería, lo que puedes hacer es que ese sea el X, lo multiplicas para obtener el B, Y le doy el A y el B. y le das el A y el B para que te devuelva el mismo X, digamos. Claro. Bueno, estoy pensando que esto mejor, entonces lo voy a hacer acá. Y defino, bueno, voy a definir revuelta. Entonces defino a np.random.rand de ejemplo 44. Como dice Nico, voy a hacer, np.random.rand 4. Y entonces B va a ser igual a por X. Ay, este por, a ver. Ah, ahí creo que era la arroba. El arroba, ¿no? Sí. Sí. Ah. Bien, este arroba entonces, a ver, por ejemplo, tenemos nuestra matriz acá, A. Esta es nuestra A y, bueno, supongamos, este es nuestro X, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero, para poder hacer producto matriz vector, es A arroba B, a X, bueno, en este caso. ¿Sí? Entonces, eso nos debería dar el producto AA por X. Bien. Perfecto. Entonces, este es nuestro B. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a llamar a la funcióncita que acabamos de hacer por X, vamos a llamar, que nos arroje X solución. Esto va a ser sol triunf de la matriz A y de B. ¿Sí? Bueno, en el mejor de los casos, a ver que nos imprima X y X sol. Bueno, podríamos hacer la diferencial norma, pero bueno, por ahora vamos a dejar que nos imprima esto de acá. ¿Sí? Entonces vamos, esto debería ser, si es que no nos sale, si es que no nos saca porque la matriz es singular, que no lo va a hacer porque no lo es, debería imprimir, X y X sol deberían ser lo mismo, o teniendo en cuenta así siempre los errores numéricos. Entonces vamos a ver qué nos da. Y nos da totalmente diferente. Error numérico, error numérico. Error numérico, es el redondeo, el redondeo. Bueno, ¿qué pasó acá? Dice Luis que hace falta triangular la A. ¿Triangular la A? Ah, sí, o sea, el numpy.tree. Ah, gracias. Me olvidé esa parte. Gracias, gracias, gracias. Bien, entonces acá voy a poner np.trill, sí, para que me dé claro. Ah, bueno, pero acá Sí, también. arriba, claro. Sí, de última ponerlo arriba, así ya te queda la A directamente. Sí. Es trill. Sí. Trill acá, perfecto. ¿Y a dónde? Ah, bueno, entonces acá me queda directamente la A y acá también me queda directamente. Bueno, listo, borremos todo, es mejor empezar de vuelta. Perfecto. Y ahora da. Nada que ver, ¿no? El primero está bien, sí. El primero está bien y los otros no. Qué raro. Todo es error numérico, profe. Todo, todo.
Ahí da, ¿no? Sí. Bien. Perfecto, ¿sí? Entonces, ahora sí, ¿no? Yo estoy como medio que no veo, pero ahí da. Bueno, habría que hacer uno lo que podría hacer es calcular la norma 2 y ver que eso, por ejemplo, debería ser casi cero, ¿sí? La diferencia entre el X y el X sol. Pero ahora sí son, ¿está bien? Lo que corregí fue esto. O sea, J iría entre 0 e I menos 1, inclusive. ¿Sí? Quizás por la forma en la que lo pensé, digamos, que es directamente pisando, bueno, no pisando, sino que guardando en X el vectorcito B. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tomo, por ejemplo, bueno, I igual a 0, me muevo sobre J de 0 a 0, ¿sí? Entonces ahí, o sea, bueno, entonces ahí voy a obtener el primer elemento de mi vector X, ¿sí? Y después lo que hago es, bueno, lo divido por el primer elemento de la diagonal de A. Y así, cuando I vale 1, claro, J, Sí, está bien, está en bien. 0 no hace nada. ¿Cómo? A ver, no, estoy ahora cuando I es igual a 0, J va Ah, hasta 0. ¿Pero toma no, algo? No. creo que no sé nada. Claro, no hace nada. No, es la lista vacía. Está Exactamente. bien. Claro, claro, ahí. Pero entonces acá el X0 es B0, ¿sí? Porque no hace nada. Digo, J en rango 0, no, desde 0 hasta 0 no hace nada, ¿sí? Python se da cuenta, no me tira error, sino que lo pasa por alto. Entonces, cuando defino acá mi X0, es el X0, el B0 en realidad, dividido al A00, ¿sí? Que es como obtenemos el primer elemento, que no hacemos nada, sino que simplemente, o sea, acá en Python lo pensamos como B0 dividido a A00, ¿sí? Claro, por eso acá sí es hasta ahí, como acá. Digo, es hasta ahí porque toma hasta ahí menos 1 el rango, por eso, ¿sí? Para llegar hasta esta sumatoria. ¿Estamos bien o se armó mucho lío? Para que vuelvo a... Yo no entiendo bien el código. Bueno, lo repasamos entonces, ¿sí? Volvemos. Si tienen dudas, me preguntan, me paran. Déjenme ver. ¿Esto? ¿Acá estamos? Sí, bien. Entonces, bien, entonces, como parámetros de entrada tenemos nuestra matriz y nuestro vectorcito. Bueno, bien, bien. Entonces, voy a ver el for, perfecto. Entonces, yo de esta forma veo si el determinante de la matriz es igual a 0, ¿sí? Utilizo esta funcióncita np.linalgdet. Si es igual a 0, entonces que me imprima, ¿sí? Que la matriz es singular. Y bueno, que me retorne una lista vacía o nada, como ustedes prefieren, ¿sí? Bien. Acá, bueno, entonces voy a mostrar de vuelta esto. Bien, entonces, n va a ser el número de filas o columnas de A, da lo mismo porque tiene que ser cuadrada. Y lo que voy a hacer es guardar
En X, que va a ser el futuro vector de solución, voy a guardar B. ¿Sí? Acá no hace falta que le ponga copy, por ejemplo, o si hace falta. No, no hace falta porque lo voy a ir pisando, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Vamos a ver por acá. Bien, entonces, el primer for se corresponde con este primero de acá, ¿sí? Me voy a mover sobre las filas. Profe, perdón, antes de que siga, ¿por qué tomamos, o sea, supongo que se explica más adelante, pero ¿por qué tomamos el X como el B? Digo, no, no entiendo por qué tomamos el X como el B. Ah, eso se puede hacer sin tomarlo así, ¿sí? Esta es, digamos, la forma en la que yo lo pensé para ir guardando las cosas y porque, por ejemplo, en el primero, si no lo que podría hacer es definirlo como 0, ¿sí? Al X, Sí, e ir guardando en cada posición del X esto que voy calculando, claro. ¿sí? O sea, no es, claro, no es estrictamente necesario, ¿sí? Se puede hacer de otra forma sin tener que pisarlo, sin Ok. tener que guardarlo, digo, ¿sí? Ahí si quieren después lo vemos, que era algo que creo que por ahí viene más la duda también. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, me voy a mover sobre las filas, ¿sí? Desde 0 hasta n-1, bueno, en particular el rango llega hasta n, y ahora lo que voy a hacer es esto de acá, ¿sí? Con este for, porque fíjense que esta sumatoria se mueve sobre j, desde 1 hasta el i-1. Entonces lo que voy a... Perdón, ¿Sí? eso también. ¿Por qué el rango es n? O sea, el inRange hasta n no llega hasta n-1 y no hay que hacerlo hasta n. Es- o O sea, sea, ese va de 0 hasta n-1. exactamente. Entonces, o sea, por esa razón no hay que hacerlo hasta el n-1, porque pisa el 0. Ah, claro, es porque desde 0 hasta n-1, claro, están las n filas. Bien, 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 bien. Exactamente. Ok, ¿Sí? Acá fíjate que el i va desde 1 hasta n, pero como el i efectivamente toma el último valor, sí, se mueve sobre las n filas de la matriz, claro, claro. que son las mismas con el mismo tamaño que x, digamos, ¿sí? Entonces por eso acá lo pedimos de 0 al n-1. Bien, ¿Sí? Bien. Entonces después, bueno, ahora nos movemos entonces sobre J y vemos esta sumatoria. Entonces J se mueve desde 1 hasta i-1 inclusive. Por eso acá decimos que J va a ir hasta el rango i. ¿Sí? Porque, bueno, va a llegar justamente hasta el i-1. claro. Y en este, como habían dicho antes, cuando is vale 0, acá te devuelve nada. Exactamente, exactamente, ¿sí? Cuando i vale 0, simplemente se saltea ese paso y Bien, va a j igual a 1 y ahí sí puede tomar perdón, a i igual a 1 y ahí j sí puede valer 0. claro. Si le pusiéramos de 1, i, sería lo mismo. ¿O Eh, no? sí, sería lo mismo, exactamente, sería lo Ok. mismo. Bien, entonces acá, En el segundo range, le Sí, pones de 1, no, porque para el J sí primero. puede valer 0, digamos. ¿Cómo, profe? Perdón. Que J sí puede valer 0. Y si querés que sume Ah, 0, claro, que sume la componente 0, digamos. claro, claro. No salió lo mismo. De 1 a Claro, 1. exacto. Claro, porque si nos vamos a olvidar. Claro, en el primer paso era, pero bueno, no tiene sentido. Pero en el primer paso sí, porque como no sé nada, lo saltea. Pero ya después cuando i es 1, j ahí toma el valor 0. Claro, si lo arrancamos desde 1, va a volver a hacer el salto. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces, en x sí, o sea, en la componente i de x, lo que yo voy a guardar es esto de acá. ¿Sí? Fíjense que, bueno, está bien, ¿sí? Entonces,
fijo el I y lo que voy a hacer es, bueno, esto es lo que después uno lo podía modificar por el producto interno, pero bueno, no importa, ¿sí? Entonces voy a ir, ¿cómo sería? Digamos, voy a ir pasando por la fila I de la matriz A, por todas las columnas, y los voy a ir multiplicando, ¿sí? Por mi vectorcito X, que es B. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esta sumatoria, esta sumatoria acá, entonces lo que hago es divido el XY por el elemento AI, para obtener el verdadero XY, que es la componente de mi X solución. Bueno, entonces O sea, esto lo hago, digamos, esa última parte, o sea, no veo la sumatoria clara, no me doy cuenta porque esa es la sumatoria. O sea, no sé cómo de decirlo. O sea, sí sé que después hay que dividir por el A sub IB, que esa parte se entiende, pero no veo clara, o sea, cuando multiplicamos por el XJ, estamos multiplicando por el B y ese no lo veo en la sumatoria y no sé cómo explicarlo, perdón, profe. No, está bien, perfecto. A ver, sí, porque si no lo podría hacer de otra forma, si por ahí no es muy claro. O sea, vos podés pensar que la sumatoria esa está como entre paréntesis, ¿no? O sea, vos tenés menos, habéis paréntesis, una suma de un montón de cosas. Es lo mismo que ir restándolos de a uno. O sea, si sacas los paréntesis, los vas restando de a uno. Claro, En cada paso le restas un término de esa sumatoria. Entonces, para cuando bien, termines vas a haber restado toda la sumatoria. Esa es una bien. manera de pensar. Perfecto. Ahora sí lo veo, lo veo Bueno, más claro. Ahí va, gracias, profe. bien. Bueno, desastre, pero No, a mí no me era buena cuesta idea de por sí. esta. O sea, a mí me cuesta de por sí. Por No, eso. no, está bien, no era la mejor forma. Pero bueno. Pero más o menos entonces se entendió. Ahí con la explicación de Nico, por ahí sí quedó más clara. Quedó más claro, porque justamente el BI queda fijo, ¿no? Porque para un I yo me voy a mover sobre los J, digamos. Pero bueno. Bueno, y entonces ahí, entonces esto era lo que, bien, corregimos esto y ahora sí nos da que X y Xsol son lo mismo, ¿sí? No sé si más o menos se entendió. Profe, no sé si puede repetir la parte de por qué toma el X igual el B, que eso no me quedó claro. Sí. O sea, hay distintas formas, ¿sí? Lo que yo hice por conveniencia fue tomar el X igual al B, porque ya, por ejemplo, para el primer paso, a ver aquí, por ejemplo, ¿sí? Suponete, el primer X1 va a ser B1 simplemente dividido por el A11, ¿sí? Entonces, Sí. bien, entonces lo que yo hago es, guardo en X, B, y entonces cuando tengo que calcular ese primer elemento de X, ¿sí? Acá habíamos dicho que ya no saltea, pero simplemente acá es como si tuviera, este sería para el I0, ¿sí? Entonces mi X0, es B0 sobre el A00, ¿sí? Si no acá, quizás debería poner B00, pero ahí, como yo ya lo tengo guardado en X, entonces me facilita la operación. Bien, sí, ahí me di cuenta. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ahí está. Gracias. No, de nada. A ver. Bueno, no sé si hay alguna duda. Me perdí un poco, ¿no?
Ahí estuve tratando de contestar también mientras. Ah, dale, dale. Bueno. Bueno, no sé, Iván, no sé si lo lograste solucionar a lo que estabas diciendo ahí en el chat o... Porque yo, o sea, copié y pegué literalmente el texto, la función que pasaste por el chat y en mi compu anda. Sí, Ah, es raro eso, no sé. vos tenés, pero ¿y tenés ese nd arrab o array con i al final? No. No sé, capaz se haga eso, porque, o sea, el tema es que eso te debería dar directamente un attribute, no, has no attribute, no. Sí, después se hacen salas por ahí, muestra pantalla, pero muy raro, muy raro. Pero ¿por qué dice que es un error? Ah, sí, un error de tipo, había entendido. Igual, o sea, está bien lo que dice Luis ahí, digamos, de que esa función te crea un arreglo no inicializado, eh, pero en teoría no debería ser un problema, porque lo estás llenando ordenadamente, digamos. O sea, cada vez usas valores de X que ya calculaste antes. Pero sí es, o sea, hay que tener ojo, digamos. En general no, sí. Es raro usar NDArray. Generalmente inicializamos las cosas o en 0 o en 1 según lo que necesitemos, digamos. Pero ¿cómo crearía un array vacío de n elementos? O sea, ¿Cómo? ¿cómo crearía un array todo con ceros de n elementos? Con 0. O sea, NP0, por ejemplo, así. Ah, claro, es cierto. Es- Bueno, no sé, María, y también preguntaron si cómo sería la otra versión con np.dot. Sí, acá Cristian. Bueno, entonces, a ver si sale. Estas dos líneas de acá. Este es el for, ¿sí? Porque fíjense, si volvemos a... Bien, esto es, sí, que creo que Nico lo había recalcado, esto es lo que se puede escribir en forma de producto interno, ¿sí? Porque fíjense que como el i está fijo, entonces me fijo en una fila de A y me muevo sobre las columnitas J. Todas las columnas hasta la columna J-1, perdón, I-1, que es hasta donde va la sumatoria. Y lo mismo en el caso de, el XJ, ¿sí? Barro con todos los elementos de X hasta el I-1 inclusive. Bien, entonces, yo podría, bueno, acá simplemente lo que voy a hacer es voy a comentarlo, después lo subo bien, ¿sí? Estas son las dos líneas que yo puedo reescribir en forma de una. Entonces, esto tiene que estar alineado acá. Bien. Bueno, entonces lo que puedo hacer es, me va a quedar XY, uy, XY igual a XY, perdón, BI, menos, y ahora, bien, mi producto interno, ¿sí? ¿Qué va a ser? Habíamos dicho que era np.dot de, tiene que ser dos vectorcitos, ¿sí? Entonces, como dijimos, me fijo en la fila I de A y, bien. Y ahora J se mueve hasta el I-1.
Entonces voy a barrer hasta la columna I-1. O era, ahora, mira, si no me hago... No, ahí también va a ser I. Va a ser I. perfecto. Claro, porque siempre me toma la parte, siempre me toma, digamos, el extremo izquierdo, pero no el derecho, por eso llevo uno antes. Bien. Coma el X, ¿no? Entonces, y X va a ser hasta la componente Y. ¿Sí? Entonces, bueno, lo vamos a correr de vuelta, a ver si no se rompe en algún lado. Obviamente la solución va a diferir de la anterior porque la matriz y el X que elegimos eran random, ¿sí? Pero tienen que dar la misma solución en ambos casos, lo cual, por suerte, pasa, ¿sí? Entonces, con esta sola línea reemplazamos las dos anteriores, ¿sí? Utilizando el for. ¿Se entendió esta parte del punto dot y de cómo se usan las slicing estas? No sé si vuelvo a por acá. Exactamente. Y sí. Entonces, repetimos entonces la parte esta de la línea 15, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es reescribir la línea 13 y 14, ¿sí? Como había dicho Nico, esta parte, ¿sí? Sumatoria de A sub IJ por XJ, lo puedo pensar como un producto interno, ¿sí? De toda la fila I de A hasta la columna J por X hasta la componente J, ¿sí? Solo teniendo en cuenta que J llega hasta I-1, ¿sí? Entonces lo que hacemos, así lo veo. Bien. Entonces lo que voy a hacer es un producto interno desde la fila I de A hasta la columna I-1, ¿sí? ¿Y por qué digo que va hasta ahí? Porque si yo le digo que va hasta ahí, en realidad me va a ir hasta I-1 inclusive, ¿sí? Siempre la parte derecha es como la deja afuera, ¿sí? Como sucede con el range, por ejemplo. Bueno, entonces va a ser esta fila de A hasta la columna I-1, producto interno, todo mi vectorcito X hasta la componente I. ¿Por qué hasta la I? Porque en realidad yo quiero hasta la I-1, ¿sí? Que es como había pensado que se movía J, hasta I-1, para un I fijo. ¿Ahí se entendió un poco mejor, Andrea? A ver, sí, buenísimo. Profe, Sí, yo no entiendo la parte de el arroba. O sea, está de ajá, acá. sí, no entendí bien para qué sirve. Dale, buenísimo. Este arroba es el producto. Es simplemente producto A por B, digamos, ¿sí? No, bueno, por X en este caso. Cuando nosotros queremos hacer producto matriz vector, se utiliza el arroba. Y simplemente lo que hace es esto. Matriz A por un vector X en este caso, o cualquiera. Entonces, a ver si tengo por acá, creo. Bueno, por acá tenía un A. Por acá tenía un X, ¿sí? Y entonces si yo hago A arroba el X, va a ser un vectorcito de tamaño 4,
¿sí? Bueno, no lo podemos corroborar visualmente, pero efectivamente es el producto que se ve en álgebra 2, creo, sí, que es A por X, matriz por vector. La última, hacerlo con el por, con el asterisco, para que vean también la diferencia. Digamos, el asterisco en este contexto se hacen así matriz por vector. Lo que hace es al vector, hace un broadcast que se llama, o sea, y lo que hace es multiplicar componente a componente el vector por cada fila, o sea, algo completamente distinto a lo que queremos que haga. Claro, sí. Me había olvidado, buena la observación, porque si ustedes hacen esto, les va a tirar algo, ¿sí? No es que les va a dar error, pero ese algo difiere de lo que estábamos esperando, ¿sí? Ah, bien, ahora entiendo. Gracias. No, de nada. Bueno, no sé si tienen alguna duda. La próxima lo voy a explicar mejor, porque de esta forma no me gustó al final. Pero bueno, es la que se me ocurrió, pero sí, por ahí es como turbio, entre comillas, poco, no sé, poco intuitivo. Profe, y en el otro, la triangular superior empieza de n hasta 1, o sea, al revés, el rango. Sí, Ahí, bueno, ¿cómo haríamos en ese caso? Hay que usar el comando inReversed, que usamos una vuelta. Ah, cierto. sí, Creo yo que habría que usar eso. puede ser, si no, sí. Sí, creo que lo habían usado con Luis, me parece que en algún ejercicio, sí, se puede ir para atrás. Sí, tienen eso, bueno, el range mismo te permite ir para atrás con ¿No? -1 al final, pero bueno, es medio confuso eso también. O sea, capaz les conviene usar el reverse para que quede más claro lo que está pasando. A ver, porque ¿esto qué me hace? Ah, Claro, para ¿cómo que, va? claro, si vos quisieras hacer el de 3 a 0, deberías poner primero el 3 Ah, tenés razón, claro. Ahí está. y después un -1 Perfecto. Ya, para ahí que está. vaya hasta 0, porque es como que siempre va hasta 1 antes. Claro, Eso es lo antiintuitivo, digamos. O sea, si vos querés hacer el range hasta 3, es 0, 1, 2, y si querés hacer de 0, 1, 2 al revés, tenés que poner range 2 menos 1, en lugar de 3, 0, y eso es lo antiintuitivo, digamos. Profe, igual en el triangular superior, como solo hay que recorrer, o sea, cuando vos pones o esta forma o el reverse, te recorre del n hasta el 1, pero nosotros no querríamos, o sea, va a ser lo mismo que hacerlo del n-1 al 0, o sea, va a ser Bueno, eso equivalente. es lo que estaba diciendo. Si vos quisieras Ah, hacer bien. el range, si no lo querés hacer con reverse, Sí. el range n, lo tendrías que escribir range n menos 1, menos 1, menos 1. O sea, eso es lo ¿Cómo? No, no. Bueno, así, ahí lo pongo en el chat. después lo intento, si O no sea, hay... ese es el range al revés. Esto es lo mismo que... claro. O sea, por eso el reverse es como un poquito más fácil de entender lo que está pasando. Esas dos cosas deberían dar lo mismo, pero... No, ¿cómo es reverse? Reversed. Es con una D al final. Bueno, sí, no sé si les quedó alguna duda. Y el otro, para triangular superior, es, bueno, sacando
esta observación, sí, que hay que ir, digamos, de atrás para adelante, es similar, casi igual. ¿Sí? Después el resto. A ver. Claro, después, bueno, el 3. Son todos muy parecidos, pero es como que se van llamando unos a otros, digamos. O sea, cada funcioncita de estas son 3, 4 líneas de código y cada una es un poquito más, van llamando a las anteriores, digamos. Sí. Bueno, si no hay más dudas, dejo de grabar. Detener grabación. No. Igual programación lineal